Bien, y ahora es momento de recibir a nuestro entrevistado esta jornada de hoy. Ya tenemos aquí en la mesa de 8 a.m. a Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Pablo? Bienvenido. Un placer, gracias por invitarme. Me gustaría arrancar la entrevista con lo que sucedió en el día de ayer. Usted es ex subsecretario del Ministerio del Interior. En este caso, un policía está internado en estado grave en el CTI, producto de una bengala que salió de la hinchada del Club Nacional de Fútbol, y otro policía también resultó herido. Hay un detenido por desacato. Volvemos a lo siempre, lamentablemente hay que volver a lo mismo. ¿Qué pasa con las medidas de seguridad? ¿Cómo siguen ingresando bengalas cuando realmente están prohibidas? ¿Qué opinión tiene al respecto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, Viviana, sin duda. Estamos todos realmente consternados con lo que pasó, ¿no? Ahora, todos sabíamos, cuando veíamos las bengalas en los clásicos anteriores, que en algún momento algo como esto podía llegar a acontecer. Y efectivamente ocurrió. Y pudo haber sido peor. Porque es una tragedia, de todas formas, que este funcionario hoy esté enfrentando la realidad de que está en el CTI, de que está asumiendo las consecuencias de una lesión gravísima, como la que sin duda padeció. Pudo haber sido peor, hubo colegas de ustedes que estuvieron a metros de que la bengala los alcanzara. Y siempre nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegan esas bengalas allí? Y cómo ese material prohibido, que está prohibido su ingreso, sin embargo, aparece en las tribunas, en medio de las barras bravas. Yo lo vi desde adentro, porque hasta hace relativamente poco tiempo, efectivamente, ocupé la subsecretaría. Fallan los controles, sin duda. Yo no sé si eso, no es por reivindicar a la policía, pero yo la conclusión que extraje de todo esto es que no es que las bengalas ingresen, no sabemos por dónde ingresan, ¿no? Pero en principio yo descartaría de que ingresan por donde todos presumimos que ingresan, es decir, por la puerta principal o por las puertas de ingreso al Estadio Centenario, y que fallan los controles, los cacheos que allí se hacen. No, no es así. Igual las banderas ingresan muchas horas antes, ¿no? Bueno, aquí hay situaciones donde evidentemente estos energúmenos, porque de otra forma no se los puede llamar, que esas cosas hacen, o sea, no solo que llevan las bengalas, sino que después las lanzan contra las tribunas, como ocurrió en el día de ayer, y ya había ocurrido en instancias anteriores, tienen o el apoyo o la connivencia de alguien, no sé quién. ¿Los clubes? Y bueno, a ver, yo no quiero dar nombres ni hacer señalamientos porque estaría cometiendo una injusticia, pero evidentemente de alguna forma o con el apoyo de alguien aparecen las bengalas donde aparecen, burlando todos los controles y por lo tanto burlando el control policial. Eso es lo que la propia policía incluso a mí me transmitía. Porque obviamente no es la primera vez que pasa, vamos a decirlo claramente, que aparecen las bengalas y los fuegos artificiales. Entonces, ¿cuál es la solución al tema? Algunos dicen, tiene que estar la policía en la tribuna Colombes y tiene que estar la policía en la tribuna Amsterdam. Bueno, los que saben de seguridad y la propia policía dicen que eso no es lo recomendable tampoco. Yo sé que es todo un tema de discusión. Porque si pusiéramos, por ejemplo, una presencia policial, una columna policial que atravesara y partiera al medio las dos tribunas más populares, bueno, eso podría derivar en situaciones, digamos, de mayor tensión todavía y de mayor provocación. Es un tema bien difícil, bien complejo. Que no se le encuentra la solución, no se le sin encuentra duda, la solución, porque estamos hablando de años, ¿no? No se le encuentra la solución, pero evidentemente, a ver, yo no quiero depositar la culpa o hacer señalamientos o señalar con el dedo a nadie, pero en la medida en que los organizadores del espectáculo y los clubes no asumamos el compromiso con la policía, por supuesto, de encontrar una solución definitivamente a este tema, yo creo que no se la vamos a encontrar. Es realmente preocupante. Yo no tengo la solución, lo digo con toda franqueza. Por algo no ha aparecido, porque si alguien la tuviera, entiendo que este tema ya estaría controlado, superado. ¿Pero la coordinación entre las tres patas, AUF, clubes y Ministerio del Interior, funciona bien? No, por supuesto que funciona, la policía es muy profesional, hay un ámbito que se genera previamente a la instancia de cada partido de riesgo, como sin duda los clásicos por definición lo son. Está la dirección de seguridad en el deporte, que fue creada en el periodo pasado, que trabaja muy profesionalmente, que tiene muy identificados a muchos de estos personajes, a muchos de estos grupos, que les hace un seguimiento, que trabaja muy bien en la previa. Creo que a pesar de estos episodios, hemos erradicado o hemos mejorado otros aspectos que antes se veían con más frecuencia, sobre todo en la previa al clásico o en la etapa posterior, en la salida. Me parece que todo eso ha venido funcionando mejor, creo que en ese sentido se ha ido mejorando. Pero sin embargo, este tema no hemos logrado erradicar. Igual, está bien que igual las tres patas
no conlleva con lo que se ve, ¿no? Porque puede haber una buena coordinación entre las tres, pero hay una en algún momento que falla porque ingresa bengalas. Es en este aspecto específico el que creo que está pendiente de resolución y que hay que buscar la manera de que se solucione, de superar esta situación. Abdala, le cambio de tema. Hoy asume Álvaro Delgado en el directorio del Partido Nacional. ¿Cuál va a ser el camino a seguir de este directorio? Me imagino que con miras a las elecciones del 2029, con una coalición republicana en su conjunto, fortificada, ¿será parte del lineamiento? Sí, no tengo duda. Lo de hoy es un hito institucional muy trascendente, como fue trascendente la convención que eligió el directorio en la vida institucional del Partido Nacional. En una etapa muy particular esta, que es la que tú mencionabas o insinuabas, es decir, terminamos de ejercer el gobierno el pasado 1 de marzo, un gobierno que nos dejó muy orgullosos, muy satisfechos por los resultados, que lo vamos a defender, por cierto, con absoluto énfasis, pero entendiendo que ahora tenemos que cumplir una misión distinta, porque con mucha humildad hay que asumir, y hemos asumido ya, el veredicto popular. La gente ahora nos puso en la oposición, y desde allí tenemos que ejercer esa oposición con un partido fuerte, con un partido que por lo tanto tiene que iniciar un proceso de fortalecimiento institucional, de acercamiento a la ciudadanía, para articular adecuadamente hacia adentro y hacia afuera con los partidos de la oposición, hacia adentro también en el sentido de los distintos niveles de actuación del Partido Nacional. El Partido Nacional tiene una representación, sin perjuicio de haber perdido la elección nacional, muy potente en los gobiernos departamentales, porque tenemos 14 intendencias que están asumiendo en estos días, dicho sea de paso. Entonces, el directorio tendrá que coordinar la tarea de los gobiernos departamentales, de la agrupación parlamentaria, de los concejales, en fin, de todos los niveles de actuación. Y después tendrá que dialogar con los demás partidos de la oposición en clave de coalición, porque yo creo que la coalición, muy lejos de haber desaparecido, sigue vigente como idea, sigue vigente como proyecto, y seguimos coordinando, más allá de algunas faltas de sintonía que hemos tenido con algún partido específicamente, como todos sabemos, con Cabildo Abierto, pero con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, notoriamente el espíritu coalicionista porque no existe. se trabaja, se ve que con Cabildo Abierto no se trabaja en bloque de coalición en el Parlamento. Bueno, Cabildo ha asumido algunas actitudes que es notorio que las ha asumido y que yo no las juzgo, en su derecho están de haberlas protagonizado, pero nosotros tenemos un solo camino posible que recorrer, que es el que estamos recorriendo, que es el de ejercer una oposición seria, muy responsable y en clave, repito, de articulación con los demás partidos de la oposición, donde además la articulación es espontánea y se da naturalmente porque todos estamos del mismo lado, es decir, somos opositores al gobierno y tenemos que ejercer esa oposición democráticamente, porque la oposición es clave en el sistema democrático y nosotros tenemos que cumplir un rol que nos permita, por lo tanto, cumplir con lo que tenemos que cumplir y por esa vía prestigiar a la política y fortalecer la democracia. Y al mismo tiempo que eso hacemos, porque no alcanzaría simplemente con una oposición que se dedicara a marcar errores o a criticar o a marcar insuficiencias o incumplimientos de las promesas electorales, que este gobierno nos da mucho trabajo en ese sentido, por cierto, pero paralelamente a eso tenemos que ser capaces de ir construyendo la alternativa. Tú mencionabas el 2029, que está muy lejos, pero por supuesto lo tenemos en el horizonte y está bien que lo tengamos, porque se ha dicho con relación a las referencias que hubo, incluso por parte de Luis Lacalle Pou en la convención del otro día. Habló de 229. Que ya estamos en campaña. No estamos en campaña. Pero habló de 229. Claro. Fue el 28, el 29 y el 29. Lógico. Fue bastante claro igual. Que todos los actores políticos, y los que están en el gobierno también, lo tenemos en mente, porque los partidos políticos viven para eso. O sea, no es que vivan en campaña electoral, viven para representar, viven para canalizar la opinión pública y viven, por supuesto, para desarrollar estrategias que les permitan acceder al poder, y eso no está mal, porque los partidos, por algo militamos en los partidos que militamos, porque creemos en ellos y porque creemos lo que representan y porque creemos que son el mejor instrumento para gobernar. En nuestro caso a nosotros nos pasa y a los demás les pasará otro tanto. Entonces, en función de eso, está bien que los partidos desarrollen estrategias con la mira puesta en ganar la elección siguiente. Ahora, el tema es entender bien que para ganar, la única estrategia o técnica o táctica no puede ser destruir al adversario. Tiene que ser enamorar a la opinión pública. Tiene que ser construir un proyecto, y eso se hace desde ahora, se hace en el 2025 y en los años subsiguientes, con mucha inteligencia, con mucha cercanía con la población, escuchando mucho, haciendo un proceso de reflexión, haciendo autocrítica,
por supuesto, que eso se nos demanda, con relación a lo que nos pasó, interpretando el mandato popular más reciente, sobre todo el de octubre y particularmente el de noviembre. Y bueno, y en ese proceso nos vamos a embarcar ahora a partir del día de hoy. Va a ser un presupuesto para el quinquenio difícil de acordar y de mucho trabajo. ¿Por qué usted piensa que le falta foco en lo social a este gobierno? No, yo lo que he dicho, Jimena, es que advierto que el gobierno está trancado. ¿En qué sentido? Está siendo preso de las expectativas que generó, de las promesas preelectorales. Evidentemente fue largo en las promesas y ahora está teniendo dificultades para financiar todo lo que prometió que iba a concretar. Ha habido toda una discusión que se laudó más o menos ahora con el tema de las pautas salariales entre indexar o desindexar, y se partió una diferencia allí que no aparece demasiado clara y que yo creo que puede ser compleja en términos sobre todo del mantenimiento del empleo, y no termina de garantizar la recuperación de los salarios porque tiene componentes desindexatorios notorios. Bueno, esto lo discutiremos con el ministro de Economía, en todo caso, cuando vaya al Parlamento próximamente a presentar el presupuesto nacional el mes que viene, supongo. Pero por otro lado, en materia de políticas sociales y en un tema medular como es el del combate a la pobreza infantil, que todos estamos absolutamente comprometidos, bueno, no termina de definir por dónde va a ir, qué dinero va a asignar para atender esa demanda que la tenemos planteada y que es un compromiso que tenemos todos en el sistema político. No está claro qué instrumentos va a utilizar, si el Fondo de Infancia, si el proyecto de ley, o la ley, mejor dicho, que promovió la actual ministra de Salud Pública, la ex diputada Lustenberg, que establece mecanismos de articulación precisamente para la promoción de niños y particularmente para atacar el problema de la primera infancia. Entonces yo veo una serie de, y pongo esto solo a modo de ejemplo, ¿no? Pero veo una serie de indefiniciones que hacen que los tiempos del gobierno se vayan dilatando y el gobierno, por lo tanto, no termina de arrancar, y el gobierno lo único que se ha dedicado hasta ahora, o ha intentado dedicarse, es a construir el relato de que dejamos un país nosotros comprometido desde el punto de vista de las finanzas públicas, desde el punto de vista del déficit fiscal, y eso no es verdad. Yo creo que la discusión que tuvimos recientemente sobre la rendición de cuentas demostró claramente que no es cierto, que hay una suerte de relato del oficialismo a los efectos de justificar, repito, las dificultades y las limitaciones que notoriamente tiene para cumplir con sus propios compromisos. Álvaro, me gustaría volver al tema del directorio del Partido Nacional, porque Álvaro Delgado en los últimos días dijo que no piensa renunciar al Senado, sino pedirse licencia. Una licencia que es de 30 días, sin goce de sueldo como máximo. El cargo de presidente del directorio del Partido Nacional debe ser de exclusividad full time, o le parece bien que Delgado no quiera renunciar al Senado. No necesariamente debe ser de exclusividad, no es imperativo, no está escrito en ningún lado. Tampoco hay mayor tradición ni antecedentes. Lo que sí es que ha ido ganando la idea o el convencimiento de que sería aconsejable que eso aconteciera. Y todos sabemos que hay un antecedente cercano con esa expresión de Luis Lacalle Pou, que es el principal referente que el Partido Nacional tiene, cuando visitó al directorio recientemente y planteó eso en clave de recomendación. Lo dijo como una reflexión, naturalmente, porque además Luis ejerce el liderazgo de esa forma. Es decir, él no impone, no es un liderazgo arbitrario o autoritario, no. Hay que tener en cuenta también que el partido también le paga, ¿no? Le paga como un legislador, creo que es la remuneración que un legislador que tiene el presidente del directorio del Partido Nacional. Creo que sí, que por ahí es, y obviamente es en aquellos casos donde quien ejerce la presidencia del directorio se dedica exclusivamente a eso. Claro. Este es un tema que Álvaro tendrá que tomar una decisión y dilucidar. Yo no advierto... ¿Se puede estar en los dos? No se puede. O sea, legalmente, ¿no? Obviamente, si esa fuera la solución final, es perfectamente posible. Obviamente no acumularía los dos salarios, lo aclaro por las dudas porque los televidentes que nos están escuchando capaz que advierten lo contrario. Pero de hecho ha acontecido. Muchas veces el presidente del directorio ha ejercido al mismo tiempo tareas parlamentarias, hay antecedentes en ese sentido. Ahora, repito, vamos a ver de qué forma esto termina por dilucidarse. Creo que Álvaro nunca contrajo un compromiso categórico, contundente en la etapa previa a la convención. Yo no recuerdo que le haya dicho voy a renunciar, no. No, el que dijo fue Heber. Heber había anunciado eso, exactamente. Veremos, en definitiva. Esto obviamente se va a terminar resolviendo en términos que sean satisfactorios para el partido, para que el presidente del directorio se pueda dedicar
con la mayor cercanía y permanencia y dedicación que sea posible, pero al mismo tiempo contemplando, por supuesto, los aspectos que son reglamentarios, ¿no? Que hacen a lo que establece la Carta Orgánica y a lo que establece la ley y el reglamento del Senado. A nivel parlamentario, bueno, el Frente Amplio propone integrar 2 feriados más no laborables, estamos hablando del 20 de mayo y el 30 de noviembre con respecto al pasado reciente, y según algunas informaciones no estarían los votos para acompañar esta iniciativa. ¿Usted qué opina? No es un tema que ya hemos analizado en la bancada, por lo menos en la bancada de diputados, pero yo en principio coincido con las opiniones que algunos de mis compañeros públicamente ya han adelantado. Me parece que hay que ser muy cuidadoso con estos temas. Yo creo que el país ya tiene los feriados declarados legalmente, que todos reconocemos como tales y que hacen a la propia conformación de la nación y al proceso de la independencia nacional y el surgimiento del Uruguay como república independiente. Pensar en fechas que todos reconocemos como importantes del pasado más reciente, creo que tiene el inconveniente de que con relación a ellas no se han construido necesariamente consensos que nos permitan a todos pacíficamente encontrarnos en el reconocimiento de una fecha y no de otra. Porque de pronto todas son importantes, pero para unos algunas son más importantes que otras. Entonces, ¿qué fecha declararíamos como feriado no laborable? El 30 de noviembre, por ejemplo, por el plebiscito del 80. Bueno, pero ¿por qué no el último día de noviembre del 83, que creo que fue el 27, cuando se realizó el acto del obelisco, que también fue emblemático? Porque ahí además, no olvidemos que con relación a esto, la historia todavía no lo ha terminado de laudar, y seguramente no lo termine de laudar definitivamente, la salida de la dictadura también reconoce de parte del Frente Democrático, de los partidos de la oposición a la dictadura militar, de los partidos democráticos, interpretaciones distintas y caminos distintos. No fue el mismo el camino que recorrió el Frente Amplio y el Partido Colorado, que entendieron que la vía de salida era el pacto del Club Naval, que finalmente se concretó, que la vía de salida que transitamos y que postulamos los nacionalistas que no estuvimos en el Club Naval y que tuvimos a Wilson preso. Entonces allí, más allá, digamos, de que en tal caso la ciudadanía después laudó porque el doctor Sanguinetti fue electo, como todos sabemos, en la elección del 84, y todos trabajamos por la afirmación democrática a partir del año 85, bueno, reitero, creo que ingresamos en terrenos donde de pronto desde la izquierda puede haber una visión, desde los partidos tradicionales puede haber otra, y aún dentro de los propios partidos históricos, de pronto la valoración de las fechas no es totalmente coincidente. O unos pondríamos más énfasis en unas y otros podríamos énfasis en otras. Yo creo que el país tiene temas realmente en este momento bastante más importantes como para abocarse a su análisis que discutir. Además, si declaramos que los feriados son no laborables, es decir, me parece que alcanza con reivindicar las fechas, con realizar los homenajes que tengamos que realizar cuando las fechas acontecen, y para eso están creados los ámbitos, no tenemos que andar declarando feriados, que el país lo que necesita además es trabajar y aumentar su productividad. Ahora le propongo cambiar de tema. Usted está con un proyecto de ley bien interesante sobre la prevención de ahogamientos infantiles, una cifra que alarma a nuestro país y bueno, justo se enmarca en una situación dolorosísima que pasó en las últimas horas, el fallecimiento por ahogamiento de la nieta de una diputada del Partido Nacional en un viaje familiar. Pero queríamos hablar sobre este proyecto, ¿no? Y bueno, a ver si usted también tiene palabras sobre esta situación tan dolorosa. Sí, ya que lo menciona, Jimena, por supuesto que estamos de duelo en este momento, ¿no? En la bancada de diputados del Partido Nacional y en el Partido Nacional entero por la tragedia, por el drama que está viviendo una compañera tan querida como María Fajardo. Y efectivamente, esto que ha acontecido se vincula directa o indirectamente con esta iniciativa que casualmente nosotros estamos abogando por ella desde hace muchos años. El ahogamiento infantil no es el primer proyecto que se presenta. No. Ya en el 2019, creo. Allí, yo lo presenté en esa oportunidad, llegó a tener media sanción. Sí. Lo presenté incluso con la actual ministra de Salud Pública, con Cristina Lusten. ¿Y qué pasó? Lo presentamos muy al final de la legislatura, yo en el periodo pasado no estuve, bueno, y por alguna razón no se retomó, pero creo que hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque es la principal causa de muerte accidental de niños en la franja de la primera infancia, ¿no? Particularmente, de 0 a 5. Y la segunda en menores de 10. Sí. Allí hay temas que tienen que ver con generar conciencia, con trabajar desde el punto de vista de la sensibilización, desde el punto de vista de la formación de los recursos humanos,
Cuando digo recursos humanos me refiero a todos los que trabajan en contacto con niños, desde los pediatras hasta, bueno, docentes, por supuesto, y aquellos que trabajan en clubes deportivos. Hay niños que se ahogan en las bañeras de sus casas por descuidos, obviamente, de sus padres en 10 centímetros de agua, ¿no? Y es cuestión de segundos. Segundos. Está estimado que a partir del segundo 21, este es un dato científico, ya empiezan a quedar secuelas. Y pocos segundos más, obviamente la muerte es prácticamente inevitable. Es realmente un drama que tiene componentes educativos, culturales, preventivos. Bueno, en cuanto al tema de las piscinas, sí. Es un tema que el proyecto propone tender hasta donde se pueda al cercamiento de las piscinas. Obviamente no nos podemos meter en las casas de familias, ¿no? Pero sí a nivel de los clubes deportivos, de las piscinas públicas, de las piscinas que se comercializan en plaza. Bueno, con relación a eso nosotros prevemos que la reglamentación establezca obligaciones o mecanismos que tiendan a que efectivamente esa garantía se pueda llegar a Los inflables establecer. en las playas que son tan polémicos y que los guardavidas recomiendan no utilizarlos. Bueno, sobre eso también hay una disposición en el proyecto que apunta por lo pronto a dejar claro, a poner una etiqueta que establezca que con eso solo no alcanza para garantizar la seguridad. Y tal vez también lo dejamos librado a la reglamentación, la eventualidad de la certificación por parte eventualmente del LATU, porque muchas veces también se cree que con esos dispositivos, digamos, de flotación o yo qué sé, alcanza y sobra para que los niños estén a salvo. Y no, los hechos después indican que no es así. ¿En qué etapa está este proyecto? Teniendo en cuenta que no es la primera vez que se presenta y que ya la mayoría, me imagino que los legisladores tienen una idea de qué se trata. Lo presentamos, yo en esta oportunidad le pedí que me acompañara y me ayudó además por todo su conocimiento del tema, porque hizo una gran labor en salud pública el diputado José Luis Argián, que me hizo algún aporte en la redacción y lo terminamos redactando juntos. Quedó presentado, está en la Comisión de Salud. Yo tengo previsto hablar con Cristina Lustenberg, que es la ministra de Salud Pública y que además firmó conmigo ese proyecto en el 2018. Así que espero que con todo eso se conjuguen las voluntades y se den las condiciones para que se pueda resolver. El progreso nunca es a través de la ley, ¿no? Que quede claro. Pero ya tener esta discusión y poner el tema y eventualmente establecer algunas disposiciones y desarrollar un programa de capacitación, educación. Bueno, todo eso obviamente contribuye. Después tenemos que reformarnos a nosotros mismos. Depende de los cuidados que nosotros llevemos adelante con los más chicos o no. Diputado Abdala, gracias por la visita. Un placer siempre recibirlo en la mesa. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Un placer.